Dado de la fecha, estamos en piso con el director nacional de estadística, Iván Ojeda. Iván, muchísimas gracias por venir a Proeconomía y Finanzas. Hola Eduardo, un gusto estar acá para hablar de temas que tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Precisamente, director, estamos teniendo los últimos resultados de pobreza multidimensional en Paraguay. Para ir contextualizando un poquitito el tema y para ir introduciendo, cuando hablamos de pobreza multidimensional, ¿de qué hablamos, director? Cuando hablamos de pobreza multidimensional, hablamos de un análisis holístico de la pobreza, del fenómeno de la pobreza. Pero permíteme, Eduardo, precisar, porque hace 25 años que en el Paraguay se mide y se estudia a la pobreza desde una dimensión, que es la dimensión monetaria. O sea, uno es pobre o no pobre según sus ingresos. Entonces, nosotros exploramos lo que existía actualmente en las metodologías internacionales y tomamos un poco esta ponencia del Premio Nobel de Economía del año 98, Amartya Sen, que él decía que las vidas humanas sufren muchos tipos de vejaciones, maltratos y humillaciones que tienen que ser analizados más allá de solamente el enfoque monetario, tienen que ser analizados en un enfoque global. Entonces, a partir de ahí, de su teoría de las capacidades, surge el índice de pobreza multidimensional. Para el Paraguay, ¿cuál es el objetivo de esta medida? En primer lugar, de servir de complemento a la medida de la pobreza monetaria. No vamos a dejar de medir la pobreza monetaria. Ahora tenemos una mirada más multidimensional de este fenómeno que básicamente nos dice que una persona que está en pobreza multidimensional es aquella que sufre varias privaciones al mismo tiempo. Una persona puede ya tener los ingresos suficientes para cubrir los costos de una canasta básica de alimentos, también, pero sigue teniendo deficiencias, sigue teniendo carencias. Entonces, ahí estamos viendo en esa lámina, por ejemplo, las carencias que puede tener una persona. Entonces, tenemos 4 dimensiones que se estudian en la pobreza multidimensional. El área de trabajo y seguridad social, vivienda y salud, también todo lo que tenga que ver con empleo y por supuesto con educación. Director, ¿y cuáles son los principales resultados del año 2022 en este índice? Los datos nos dicen que el 17,6% de la población del país está actualmente en pobreza multidimensional. Este grupo poblacional son personas que tienen 4 o más privaciones que sufren al mismo tiempo. Y esto, director, ¿cómo se contrasta o se complementa precisamente con la medición de pobreza monetaria? La intención es que se tenga una visión un poco más holística de lo que es la pobreza en nuestro país. ¿Cómo se complementan? Tal cual. Con los dos enfoques. El enfoque de la pobreza monetaria nos dice que un pobre extremo es una persona que no alcanza a cubrir los costos de una canasta básica de alimentos, que no alcanza a tener 10.500 guaraníes per cápita por día. Ese es un pobre extremo. Y un pobre total o simplemente un pobre monetario es la persona que no alcanza a cubrir los costos de una canasta básica de consumos, que ya incluye alimentos y también otros servicios básicos como agua, luz, teléfono. Y que no tiene entonces 26.000 guaraníes. Pero este es el enfoque desde una dimensión. Ahora, a pesar de que pueda tener esas, ya cubra esas canastas, sigue teniendo carencias. Como por ejemplo, esa persona vive en un hogar en donde viven en hacinamiento, o esa persona no paga a una caja de jubilaciones, o esa persona está desocupada, o puede que exista alguien en el hogar también, niños de 10 a 17 años de edad que no esté, o sea, que esté trabajando. Se estudia también cuál es si tiene o no acceso a saneamiento, a agua potable, qué materiales utiliza para cocinar. También si tiene un sistema de eliminación de basuras. Entonces son 4 dimensiones y 15 variables o indicadores que se estudian en su conjunto.
En los resultados oficiales se nota que hay una disminución de la pobreza, tanto en la pobreza monetaria como en la pobreza multidimensional. Director, ¿hay una tendencia de decrecimiento en nuestro país? En la pobreza monetaria hubo un incremento de la pobreza extrema. O sea, la gente desde el estudio de la dimensión del dinero, si tiene o no ingresos, ahí vimos un aumento de la pobreza extrema. Estamos en 5% de pobres extremos actualmente en el Paraguay y la pobreza total está en torno al 24%. Cuando hablamos de pobreza monetaria, estamos hablando de una pobreza coyuntural, porque una persona, según la metodología, puede, mejorando un poco sus ingresos, puede salir de la pobreza, o si tiene alguna situación en la familia, por ejemplo, está en el borde de la línea de la pobreza y se enfermó alguien en el hogar, entonces tiene que vender sus cositas, entonces vuelve a la pobreza. Cuando hablamos de pobreza multidimensional, estamos hablando también de una pobreza estructural. Por ejemplo, en el estudio que estamos presentando ya es la tercera edición del estudio. Esto pudimos tener también estudios desde el 2016, porque la fuente principal de información es la encuesta permanente a hogares. Entonces vemos que hay una reducción sostenida en el tiempo, porque también políticas públicas que han sido eficientes, pero también otros actores como por ejemplo los municipios que vimos en el interior del país que han mejorado sustancialmente los sistemas de recolección, también los hábitos de las personas que cada vez menos utilizan carbón o leña para cocinar, y esto hace de que la pobreza multidimensional también se esté reduciendo ostensiblemente. Metodológicamente, directora, ¿a la medición de pobreza multidimensional se le van haciendo ajustes o se mantiene la metodología de la primera vez que se midió esto? Esa es una consulta clave, Eduardo, porque ¿cómo definimos estas variables? Principalmente hemos acudido a la Universidad de Oxford en su iniciativa de desarrollo humano y lucha contra la pobreza, y hemos recibido el acompañamiento del Banco Mundial y otros organismos internacionales. Hemos constituido un comité de pobreza ampliado, compuesto por 12 instituciones que son implementadoras, formuladoras de políticas públicas, agencias internacionales de Naciones Unidas, también, por supuesto, OFI, que es la oficina de Oxford, y hemos elegido 4 dimensiones. ¿Por qué estas dimensiones? Porque tenemos la fuente de información para poder monitorear en el tiempo. Y también así las 15 variables. Detrás de cada variable hay una institución pública que hace gestiones para que eso mejore. En el futuro podemos plantear también ampliar el espectro de indicadores para el estudio de la pobreza multidimensional. Pero como vos decís, esto desde el principio se está midiendo de la misma manera, con las mismas dimensiones y con los 15 indicadores. Director, en líneas generales, ¿las tendencias de la pobreza condicen con el desarrollo o el crecimiento económico del país? En la medida en la que Paraguay vaya teniendo mejores resultados económicos también, se espera que los niveles de pobreza se vayan reduciendo. Ese es un muy buen punto, porque crecimiento económico no siempre implica desarrollo o ejercicio de derechos. Nosotros medimos el Banco Central mide el Producto Interno Bruto, que el total de la valoración de los bienes y servicios que produce un país. Pero el PIB no mide el goce de los derechos, no mide las desigualdades de una sociedad. Entonces, por eso es importante tener el complemento o como complemento metodologías como la medición de la pobreza monetaria, la medición de la pobreza multidimensional. Entonces, no precisamente el crecimiento económico implica también un mayor desarrollo humano. Pero obviamente, si hay una coyuntura económica favorable, también la gente va a tener más recursos para poder mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, una persona, y nosotros medimos que vive en hacinamiento, o sea, viven 4 personas en un mismo dormitorio, 4 o más. Entonces, si tiene recursos económicos, va a poder construir otra
otra habitación y así va a mejorar su calidad de vida. Eso también obviamente en una coyuntura económica positiva. Director, las estadísticas son fundamentales para lo que son también las políticas públicas. La introducción de esta metodología del índice de pobreza multidimensional también estaría interesante de que se cuide dentro de lo que sería el Instituto Nacional de Estadística, teniendo en cuenta ya lo que sería el próximo gobierno, las nuevas autoridades. Es una cuestión que servirá de mucho para ir implementando las políticas públicas también de cara al futuro. Es un legado que deja esta administración. Totalmente, y acá es importante señalar que a partir del año 2020 la estadística paraguaya se ha jerarquizado, porque luego de 80 años de funcionar como Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, dependiente de la Secretaría Técnica de Planificaciones, el Paraguay ha dado un paso cualitativo y cuantitativo importantísimo, teniendo un Instituto Nacional de Estadística, con una ley que fue, digamos, basamentada principalmente en una ley genérica que ha planteado la CEPAL, digamos, la Conferencia de Estadísticas de las Américas, resultado a su vez del estudio a 18 países y sus respectivas legislaciones. Entonces hoy tenemos un marco legal muy sólido, una reglamentación que robustece los procesos, digamos, metodológicos. También tenemos por primera vez en la historia del país una estrategia nacional de desarrollo estadístico. Eduardo, sabemos claramente dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que ir por los próximos 10 años y esto se construyó con el consenso del Sistema Estadístico Nacional. Llegamos, digamos, a un punto en donde esta estrategia también fue promulgada por decreto presidencial para que realmente pueda ser implementada. Y logramos la primera reunión del Consejo Nacional de Estadística. Esto está integrado por 12 instituciones implementadoras y formuladoras de políticas públicas, representantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo y por supuesto también la academia. En este foro que está presidido por el jefe de gabinete, el instituto presenta el plan anual de estadística, se aprueba y se implementa. Entonces hemos trabajado muy fuerte en fortalecer la institucionalidad y lo que vos decías, el artículo 2 de la ley es muy claro, empieza por principios rectores y el primer principio es el de la independencia técnica. Otros países han caído en manipulaciones que son una experiencia triste para las estadísticas oficiales y han originado una narrativa que son las estadísticas militantes. Nosotros hemos mantenido la independencia técnica como uno de nuestros mayores capitales y por supuesto también brindar la información con calidad, con claridad y en el tiempo oportuno, que es el gran desafío que tienen las oficinas ahora. Director, hacemos una pausa cortita y seguimos conversando. Excelente.